Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 5, que lleva por título La verdad absoluta. Semana 1, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 22 y 23. Y el versículo de oración lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Señor Jesús. Ahora bien, ahora, amén, ahora bien. Señor Jesús, hay diversidad de dones, hay muchos dones, Señor Jesús. Pero el Espíritu es el mismo. Te alabamos, Señor, en este día. Te damos gracias por este versículo. Gracias por hablarnos una vez más. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios. Gracias, Señor, por los dones, por los ministerios y por la diversidad de operaciones. Le damos las gracias porque usted es rico de más. Fue a la cruz, murió por nosotros y nos dio a todos a beber del mismo espíritu. Ese espíritu que ejercitamos para los dones, para los ministerios y para las operaciones. Pero Dios, amén, que hace todas las cosas en todos, también es el mismo. Amén. Hoy presentamos dones, ministerios y operaciones. Amados hermanos, la morada de Dios en el Espíritu se refiere al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y todos nosotros que hemos creído somos miembros de este maravilloso cuerpo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo y el deseo de Dios es llenarnos de las inescrutables riquezas de Cristo hasta la plenitud, de modo que no haya más lugar para el hombre natural con su temperamento y con sus opiniones. Cuando estemos llenos de las riquezas de Cristo, el universo mirará a la Iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y verá a Cristo, pues la Iglesia es la expansión de Cristo mismo. En el libro a los Efesios se nos revela que solo hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios capítulo 4, verso 4. En el versículo siguiente se resalta que hay solo un Señor, también una fe y un bautismo. Y continúa en el siguiente: un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Consideremos la relación que hay entre esos 3 versículos. Para formar parte del cuerpo,
Solo nos basta creer en el Señor Jesús, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, sí, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Al creer fuimos bautizados por el Espíritu Santo para pertenecer al único cuerpo de Cristo. Por tanto, ya no somos cristianos individuales, somos miembros del cuerpo. Y nos fue dado a beber del Espíritu para ser constituidos de Cristo y ser llenos interiormente con Él mismo. Esta es la única manera de edificar la iglesia y alcanzar la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 17 versos 22 y 23. Así es como Dios toma posesión de nosotros como su herencia, y nosotros tomamos también posesión de Dios como nuestra herencia. Esta es la esperanza de nuestro llamamiento. Hay una estrecha relación entre estas dos porciones. La primera agrupa al cuerpo, al espíritu y la esperanza. La segunda afirma, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Si asociamos esos dos pasajes, entenderemos que el espíritu es el que concede los dones a cada miembro del cuerpo, conforme a la voluntad única de Dios. Los dones proceden del Espíritu y son concedidos para que funcionemos como miembros del cuerpo, y de esa manera tendremos la realidad del cuerpo de Cristo. La siguiente porción de Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, está relacionado con Primera de Corintios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tenemos un Señor que gobierna sobre nosotros. Esto se refiere a la obediencia. La fe también viene por la obediencia. Por esa razón necesitamos ser sencillos y obedientes para creer y tomar posesión de las cosas espirituales. Si no creemos, no tendremos ninguna realidad. Muchos están viendo lo que está sucediendo en medio nuestro, pero no toman posesión porque no creyeron, por no obedecer al Señor. No tienen las riquezas y la realidad del cuerpo. La Biblia dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Este bautismo es pasar por las aguas para dar testimonio de que creímos y fuimos bautizados hacia adentro del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, el bautismo también es un asunto de obediencia. Por tanto, el Señor, la fe, el bautismo exigen de obediencia. Señor Jesús, al obedecer al Señor, Él nos da ministerios. Por ejemplo, la mano de un bebé tiene el don de sujetar las cosas, pero todavía no tiene el ministerio, es decir, aún no tiene la habilidad de sostener un vaso. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como la cabeza que gobierna sobre nosotros, Él nos concede el ministerio. Para eso necesitamos ejercitar continuamente el don concedido por el Espíritu. Aunque todos los que tienen manos pueden tocar el piano, pocos son pianistas. ¿Por qué? Porque no todos ejercitan ese don, sino tan solo unos pocos. Quien se ejercita puede componer y tocar armoniosamente porque el don se convierte en un ministerio. De esa manera
queda en evidencia que para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos del Espíritu, que nos da dones a fin de que lleguen a ser ministerios para hacernos útiles al Señor. Un bebé que no logra sostener un vaso todavía no es capaz de hacer muchas cosas, pero en la medida que crece y se ejercita, recibe el ministerio de andar, también el ministerio de correr, el ministerio de sostener las cosas, y etc. De la misma manera, un cristiano no puede ser un niño en la fe para siempre. Necesita crecer, ejercitar el don y obedecer a su Señor. Una vez que recibimos dones, debemos ejecutar las órdenes de la cabeza, pues en el cuerpo no tenemos libertad propia, porque el Señor es quien tiene el control. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, Dios nos reveló el misterio de su voluntad en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Su deseo es que Cristo encabece todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Para eso necesitamos cuidar de las personas, para que sean edificadas, ejercitando los dones que recibimos al practicar el "¿Puedo orar por usted?" y también el colportaje, que son los misioneros que salen a las calles. Por tanto, obedezcamos las órdenes del Señor, porque en el cuerpo tenemos un Señor que gobierna y coordina todas las cosas, haciendo útil a cada miembro. Por último, nos queda una parte: relacionarnos con un solo Dios. Efesios 4, versículo 6. Con este versículo también de 1 de Corintios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Al ejercitar nuestros dones y tomar posesión de los ministerios, Dios realiza las operaciones. Entonces, amados hermanos, estamos bajo las órdenes del Señor para realizar las operaciones de Dios, pues Él desea que su voluntad prevalezca en la tierra por medio de la Iglesia. Señor Jesús, alabamos al Señor por la palabra de hoy y rogamos que todos estos dones, ministerios y operaciones puedan ser realizadas, incluyéndonos a todos nosotros. Señor Jesús. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta: ¿cómo es realizada la voluntad de Dios en la tierra por medio de su iglesia? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de ejercitar los dones y también lleno de muchas bendiciones. Amén.